La tarde fue el inicio de un enjambre sísmico, que en este caso efectivamente era el precursor, digamos, de que algo importante podía estar sucediendo en el volcán. ¿Ah? Nosotros inmediatamente iniciamos el análisis que es conducente al aumento de la actividad al nivel de alerta, digamos. ¿Ah? Y en el momento en que estábamos comunicando el aumento de alerta, empezó la erupción, digamos. En este caso nosotros estábamos informando el nivel de alerta, digamos, alerta amarilla. Gabriel. Eso quiere decir que tuvimos muy poco tiempo, este volcán nos dio muy poco tiempo para reaccionar, digamos, pero efectivamente nosotros fuimos capaces de registrar con nuestro equipo, digamos, un enjambre sísmico en horas de la tarde. Sí, mostramos el gráfico ahí durante la tarde. Gabriel, hay muchas preguntas de la gente. Esta es una zona con varios volcanes y particularmente la gente pregunta si hay algún riesgo de que esta potente erupción del Calbuco genere algún tipo de conexión con el volcán Osorno, que está muy cerca, está prácticamente al lado del Calbuco. Sí. Eso por ahora, digamos, habría que descartarlo. ¿Ah? Realmente es prácticamente imposible que eso suceda. Sí, otra de las dudas que también están planteando es lo que dice relación con estas cenizas, con lo que podría ocurrir cuando ya se empieza a acercar a las ciudades, respirar estas cenizas, qué eventuales, no sé, gases tóxicos podría traer, qué riesgo implica para esas personas. Sí, bueno, nosotros por supuesto, porque ya ha pasado muy poco tiempo aún, digamos, no hemos sido capaces no hemos podido analizar qué contenido de minerales tiene esa ceniza. En algunos casos la ceniza podría tener cierto grado de toxicidad, pero de todas formas, digamos, la recomendación es siempre la misma, digamos.